Bueno, iglesia, una vez más podemos encontrarnos a través de este medio y lo hacemos con el fin, con el propósito de poder recibir la palabra del Señor. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y una manera de poderle encontrar es a través de este momento, es a través de este tiempo. Por eso quiero invitarte a que juntos dispongamos nuestro corazón, juntos creemos un espacio o un ambiente donde podamos estar todos atentos para recibir la palabra del Señor. La Biblia habla de que la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que esa palabra que permanece para siempre es la palabra que hoy quiero y espero que produzca fruto en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero invitarle que por favor me escuche. Voy a leer el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 7. Sé que es una historia que relata la Biblia, que es muy conocida por todos, pero es el espacio donde hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiados, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Salieron, y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Bien, quiero invitarte que juntos oremos al Señor, juntos dispongamos nuevamente nuestro corazón. Padre, queremos en esta hermosa mañana, ante todo, darte las gracias, porque una vez más nos das la oportunidad, el privilegio de poder, Señor, encontrarnos contigo a través de este tiempo, Señor, tiempo en el cual queremos meditar, Señor, en tu palabra. Señor, queremos hoy rogarte que tú hables a nuestra vida. Creemos, Señor, que tú tienes hoy una palabra para nuestra necesidad, y queremos, Señor, que esa palabra tuya cumpla hoy el propósito, Señor, que tú tienes con nosotros, que tienes, Señor, con nuestra familia, Señor. Oramos a ti, Señor, para que nuestro corazón sea hoy ese terreno, Señor, donde tu palabra mora, donde tu palabra es sembrada y produce, oh Dios, fruto al 100%, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo precioso, Señor. Amén, amén y amén. Viene titulado a nuestra enseñanza de hoy: regresa a tu Betel. Escúchame bien, regresa a tu Betel. Y tengamos en cuenta el significado de Betel. Betel significa casa de Dios. Betel significa lugar del primer encuentro. Y la Biblia nos habla que fue allí en Betel donde por primera vez Abraham edificó un altar al Señor. Fue Betel el nombre dado por Jacob a una ciudad cananea llamada Luz, después de que él tuvo aquella visión, después de que él tuvo aquel encuentro con Dios,
cuando él pudo ver una escalera que subía de la tierra al cielo, y ángeles descendían y subían por ella. Pero también Betel, mis amados, fue el lugar donde Jacob recibió grandes promesas de parte de Dios. Fue en ese lugar donde también Jacob hizo voto a Dios y le pidió que si Dios le guardaba en el camino que estaba comenzando en ese momento, Dios sería el centro de su vida, Dios sería el centro de su familia y Dios también sería el centro de toda su economía, ¿sí? Así que Betel para Jacob tiene un significado muy especial, porque fue el lugar donde Jacob rindió su vida al Señor. Fue ese lugar donde Jacob aceptó el dominio de Dios sobre su vida y puso toda su confianza en Él. Ahora quiero invitarte a que en esta mañana tú recuerdes tu primer encuentro con Dios. ¿Cuál fue ese primer encuentro con Dios? Ese día que tú abriste tu corazón al Señor e hiciste al Señor el Dios de tu vida. Ese es tu Betel. ¿Sabe que en Génesis capítulo 28 nos narra que Jacob está huyendo de su casa? Su hermano Esaú había lanzado una palabra de muerte sobre Jacob. Jacob está huyendo hacia casa de su tío Labán, pero dice que en aquel momento donde Jacob tiene aquella revelación de Dios, Dios le dice algo en Génesis capítulo 28, versículo 15. Y volveré a traerte a esta tierra. Vuelvo y repito, Jacob está huyendo de su hermano. Jacob está en medio de un tiempo de angustia y Dios le dice, volveré a traerte a este lugar. ¿Sabe que cuando Jacob llega a casa de su tío Labán, Jacob empieza a trabajar por lo suyo? Ya tú sabes que él empezó a trabajar por el amor de su vida. 14 años trabajó por ella, pero Jacob en ese tiempo empezó a trabajar por sus propios intereses. Jacob, dice la Biblia, que llegó a convertirse en un hombre excesivamente rico porque tuvo siervos, tuvo hijos y tuvo esposas. Jacob representa a ese creyente que después de haber conocido a Dios, le hace a Dios una serie de compromisos. Compromisos que con el tiempo empezamos o empieza a olvidar, ya que es el creyente que empieza a centrarse en sus propios intereses, en su propia comodidad y de una u otra manera deja a un lado los compromisos que ha hecho con Dios. ¿Sabe que cuando Dios le dice a Jacob que era tiempo en Génesis capítulo 35 versículo 1, de que era tiempo de volver a Betel, que era tiempo de volver al lugar del primer encuentro? En la vida de Jacob han pasado una serie de situaciones. Una de ellas era que Jacob era un hombre muy rico. Fuera de eso ya se había reconciliado con su hermano, pero en este momento Jacob está enfrentando una gran angustia. Por eso él dijo claramente aquí en Génesis 35, al Dios que me apareció en el día de mi angustia. En este momento Jacob está viviendo un proceso. Su hija Dina había sido violada. Sus dos hijos, Simeón y Leví, ellos se habían convertido en unos asesinos porque habían de una u otra manera vengado la muerte de su hermana Dina. Y Jacob está en un proceso. Pero en ese proceso Dios le dice a Jacob, necesito que te levantes. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué proceso estás viviendo hoy? ¿Qué situación estás enfrentando hoy en tu vida? Hoy Dios te dice, y hoy Dios me dice a mí, que es tiempo de levantarnos. ¿Para qué? Para que no dejemos que el proceso que estamos hoy viviendo, para que no dejemos que la situación adversa que hoy estamos viviendo nos aparte de lo que Dios tiene para nuestra vida. Vuelvo y repito,
Jacob está pasando por un proceso, un momento difícil en su vida. Su hija Dina había sido violada, sus dos hijos, Simeón y Leví, se habían convertido en unos asesinos. Está en un tiempo de angustia, y en ese tiempo de angustia Dios le dice a Jacob: necesito que te levantes. No quiero que esta situación que está viviendo te aleje y te aparte de lo que yo quiero hacer en tu vida. Sabes, Jacob nunca se imaginó todo lo que él tenía que atravesar para poder ser bendecido por Dios, ¿cierto? Porque recuerde que en el primer encuentro que Jacob tuvo con el Señor, Dios le dio grandes promesas. Y vuelvo y repito, Jacob nunca se imaginó que para que se cumpliera lo que Dios le había prometido, tendría que pasar por una serie de situaciones. Y esto me hace entender, mis amados, que todo lo que hoy está aconteciendo en tu vida, todo lo que está aconteciendo en tu entorno, no va a impedir lo que Dios ha determinado para tu vida. Vuelvo a declararlo. Lo que está sucediendo en tu vida, lo que está aconteciendo hoy a tu alrededor, no va a impedir que Dios cumpla lo que Él ha prometido para tu vida. Tal vez hoy te sientes cansado, te sientes cansada, fatigado, fatigada por las muchas situaciones que hoy estás enfrentando. Pero hay una palabra de parte de Dios para ti y para mí. Y está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. La Biblia también dice en el Salmo 34, verso 19, que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Sabe, Dios le dijo a Jacob: volveré a traerte a esta tierra, pero antes de que eso pase, necesito hacer cosas en tu vida. Amado, lo que Dios te prometió acontecerá. Hay procesos por los que estamos pasando, hay procesos por los que tenemos que pasar, procesos que de una u otra manera no nos gustan a nosotros, pero déjeme decirlo, esos procesos en tu vida y en mi vida son necesarios para que Dios forme lo que Él quiere formar en usted y en mí. ¿Sabe que cuando venimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, tú y yo empezamos en un viaje que es la carrera de la fe? Y en esta carrera de la fe, tú y yo empezamos a tener grandes subidas, pero también grandes bajadas. Empezamos a tener grandes aciertos, pero también desaciertos. Empezamos a tener victorias, pero también enfrentamos derrota. Pero desafortunadamente, tanto las bajadas como los desaciertos y las derrotas hacen algo. Hacen que muchas veces tu fe y mi fe mengüen. Y cuando nuestra fe mengua, tú y yo empezamos a distanciarnos poco a poco de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso es que Dios hoy nos está diciendo: es necesario que volvamos a Betel. Es necesario que volvamos a nuestro primer encuentro. Es necesario que vayamos al Señor, porque en medio de lo que hoy nos pueda estar pasando, tal vez tu fe ha menguado. Dios quiere revelarse una vez a tu vida. Dios quiere revelarse una vez más a tu familia. ¿Sabe? Como iglesia estamos a muy pocos días de volver a nuestra casa. Estamos a un tiempo de un nuevo comienzo. Y el Señor nos decía días atrás que para este nuevo comienzo Dios necesita una generación de hombres nuevos, ¿sí? Y recordemos que la generación de hombres nuevos es la generación apasionada por la presencia de Dios. Y esa generación apasionada por la presencia de Dios es una generación que continuamente está en Betel. Es esa generación que está continuamente en su encuentro con Dios. ¿Sabe? Betel tiene un significado muy importante, y ese significado es avivamiento. Y recordemos que avivamiento es
un despertar por la presencia de Dios. La generación que Dios quiere en estos tiempos es una generación que permanece en Betel, o sea, que permanece en la casa de Dios. Es la generación que continuamente está en el primer amor. Es la generación que está continuamente en la presencia de Dios. Amados, es posible que como Jacob tú un día le entregaste tu vida al Señor, pero de un momento a otro, mi amado, has estado viviendo una vida cómoda, una vida donde sí has sido bendecido, pero has sido bendecido lejos de Dios. Porque eso le pasó a Jacob. Jacob empezó a ser bendecido, pero empezó a ser bendecido lejos de Dios. Y tal vez, mi amado hermano, hoy tú estás aquí frente a esta pantalla, pero ya no escuchas con la misma fe la enseñanza de la palabra del Señor. Ya no lo haces como antes lo hacías cuando conociste al Señor. Posiblemente hoy tu amor por el Señor ha estado decayendo y ya no le amas a Él como antes tú le amabas. Hoy Dios te dice, es necesario que subas a Betel. Es necesario que vuelvas a ese lugar del primer encuentro. Porque recuerde que Betel significa el lugar del primer amor. Betel significa el lugar del vino nuevo. El Betel significa el lugar de un nuevo comienzo. Y sabe, Dios tiene un nuevo comienzo, no solamente para ti, sino también para tu familia. Y eso es lo que vemos en el caso de Jacob. No solamente Jacob debería volver a su Betel, sino también su familia. Porque tal vez, déjame decirte, mi amado, tú como sacerdote necesitas que tu familia vuelva a ese primer amor. Necesitas llevar a tu familia a la senda antigua. Betel para Jacob significaba el lugar donde él pudo ver la gloria de Dios. Lógicamente dice la Biblia en Génesis 28 que él pudo ver una escalera, ángeles que subían y descendían de esa escalera. Era la gloria de Dios. Pero también ese día Jacob pudo ver los cielos abiertos a favor de él. Fue ese lugar donde él se pudo sentir seguro. Él estaba en angustia. La pregunta, mis amados, que surge hoy es: ¿qué necesitamos hacer para volver a Betel? ¿Qué necesitamos hacer, mis amados, para volver al primer amor, al nuevo comienzo? Y hay tres cosas que en esta mañana yo quiero que tú y yo las tengamos muy presentes. Lo primero que necesitamos hacer para volver a Betel es sacrificio. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24: no le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me haya costado nada. Y cuando tú miras Génesis 35:1, Dios le dice a Jacob: sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Así que algo que necesitamos tener en cuenta para volver a Betel es sacrificio. Y la palabra sacrificio tiene que ver con entrega. La palabra sacrificio tiene que ver con dar. Y déjeme decirle, mi amado, que el sacrificio tiene que ver con algo que nos cueste a nosotros. Lo mismo dijo David: yo no le daré al Señor nada que no me cueste. Amado, ¿cuánto estás dispuesto a entregar para volver a Betel? Y déjeme decirle, mi amado, que Jacob había dejado de honrar a Dios. Él tuvo su encuentro con el Señor, tuvo su Betel, pero después fue a hacer su propia vida. Y déjeme decirle, mi amado, que hoy necesitamos evaluarnos, ¿sí? Si tal vez como Jacob, tú y yo hemos dejado a un lado nuestra devoción al Señor, nuestra entrega a Dios. Jacob se volvió un hombre ambicioso. Él pensaba solamente en lo suyo. Y hoy necesitamos nosotros evaluarnos. Si tal vez como Jacob, tú y yo hemos dejado de honrar a Dios con nuestra vida,
hemos perdido nuestra devoción y nuestra entrega al Señor. Por eso es que Dios le dice a Jacob: Jacob, es necesario que tú vayas a Betel, te quedes allí y hagas un altar. Jacob necesitaba volver al lugar del primer encuentro, al lugar donde él hizo un día a Dios el Señor de su vida. No solamente Jacob necesitaba hacerlo, él necesitaba ir con su familia a ese lugar, ¿sí? Ahora, ¿qué significa para nosotros esto? Significa, mi amado, que Dios nos está llamando hoy, a ti y a tu familia, a volver a nuestra comunión con el Señor, a volver a presentarnos ante Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y digo regresar y digo volver a presentarnos como un sacrificio vivo, porque tal vez, vuelvo y repito, tú y yo y nuestra propia familia hemos perdido nuestra devoción por el Señor. Tal vez ustedes y yo, como nuestras propias familias, hemos perdido nuestro primer amor al Señor y ya no nos consagramos como lo hicimos en nuestro primer encuentro. Quiero que miremos unas señales de la pérdida del amor. Y tal vez, mi amado, antes tu deleite era el Señor, ahora tu deleite es otra cosa. Posiblemente antes tu vida devocional, tu vida de oración, tu vida de meditar en la palabra era un deleite. Ahora tanto la oración como meditar en la palabra se ha vuelto una carga para ti y una carga para tu familia. Antes, cuando conociste al Señor, luchabas contra el pecado, pero ahora simplemente te estás dejando llevar por cosas que no son del agrado del Señor. Antes tus propósitos, antes tus metas eran las metas del reino, eran propósitos divinos, pero ahora son tus propias metas, ahora son tus propios propósitos y ahora estás enfocado solamente en eso. Por eso, si hoy descubres que has perdido tu pasión por Dios, ya no te consagras para el Señor, es necesario el primer punto: sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a dejar para volver a ese Betel? Lo segundo es desprendimiento. Génesis capítulo 35, versículo 2. Jacob dijo a su familia: quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados. Sabe, hay cosas en nuestra vida, hay cosas de nuestro pasado que necesitamos cortar hoy para volver a Betel. Porque la familia de Jacob debería liberarse de los ídolos y los dioses paganos que ellos habían concebido aún en su casa. Déjame decirte que ídolo es todo aquello que atrapa nuestra atención y nuestra devoción. Y tal vez tú dices: bueno, yo ya no tengo esos ídolos de las estampillas, yo ya no tengo ídolos de barro, de madera en mi casa. Pero déjeme decirle, mi amado, que hoy hay muchos ídolos en las familias cristianas. Un ídolo puede ser el amor excesivo por el materialismo. Muchas familias cristianas hoy en día están o estamos detrás de las posesiones materiales y de los lujos. Otro ídolo es el apetito, o sea, entre más tenemos, más queremos. Otro ídolo es la ambición, y la ambición tiene que ver con el deseo ardiente de conseguir poder, de conseguir riqueza o fama. Y déjeme decirle que hoy en día estas cosas nos están atrapando a muchos de nosotros y de una u otra manera nos han hecho perder, vuelvo y repito, nuestra devoción por el Señor. ¿Sabe? Todas estas cosas, la ambición, tal vez el materialismo, nos están a nosotros alejando de prestarle atención a Dios. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso quiero invitarte a que juntos como familia le prestemos atención a Dios. Le prestemos atención a lo que el Señor hoy nos está llamando.
Jacob dijo a su familia que era importante que para volver a Betel deberían dejar a un lado los ídolos, los dioses paganos. Tal vez, mi amado, tú has hecho de tu hijo, de tu hija, de tu esposo o de tu esposa un ídolo. Tal vez has hecho de tu trabajo un ídolo, de tu carrera profesional lo has hecho un ídolo, has hecho de tus sueños y de tus planes un ídolo, has hecho de tu negocio un ídolo. Tú que eres un joven que no tiene esposo o esposa, tal vez estás en una relación que no está aprobada por el Señor, pero sí estás haciendo de esa relación un ídolo. Sabes, un ídolo es algo que construimos sin el permiso de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas en la vida cristiana? Tal vez durante este trayecto, tú, mi amado hermano, has estado centrándote más en el dinero, has estado centrándote más en tu carrera, en tu familia, y esas cosas se han vuelto un ídolo para ti, ¿sí? Si tú quieres regresar a Betel, necesitas desprenderte de estas cosas. Necesitas desprenderte de cosas de tu pasado, porque si tú no te desprendes de estas cosas, no vas a lograr de una u otra manera regresar a Betel. Así que, ¿de qué sirven todas esas cosas que tal vez has logrado si en este momento esas cosas te han alejado de Dios? Tal vez tu trabajo te ha alejado de Dios, tal vez tu carrera te ha alejado de Dios. ¿Y qué estás dispuesto a dejar? No estoy diciendo que renuncies, no estoy diciendo que dejes a un lado lo que tienes, solamente es que tengas la prioridad, y esa prioridad debe ser Dios. Jacob dijo a su familia: quitar y limpiados, lo que significa confesión de pecados. Sabes que como creyentes debemos tener muy en cuenta y mirar muy en serio lo que el pecado puede hacer en nuestra vida, lo que el pecado puede hacer en nuestra familia. Debemos reconocer que como seres humanos somos débiles y somos imperfectos, y que es necesario de que cada día, escúcheme bien, nos estemos limpiando y nos estemos purificando. ¿Y cómo nos limpiamos y cómo nos purificamos? Nos limpiamos a través de la confesión, del arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el segundo paso para volver a Betel es desprendimiento. El tercer paso para volver a Betel es vestirnos de la nueva naturaleza. Jacob dijo a su familia: mudad vuestros vestidos. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 24: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jacob dijo a su familia: mudaos los vestidos. En otras palabras, debemos quitarnos las vestiduras viejas. ¿Sabe que en la Biblia, mis amados, las vestiduras simbólicamente tienen que ver con las costumbres humanas, con ese modo de vivir y de pensar del viejo hombre? Y posiblemente, mi amado, cuando tú viniste al Señor, cuando tuviste tu primer Betel, tú, mi amado hermano, empezaste a dejar algunos hábitos que tenías de tu vida pasada. Pero ahora con el tiempo, mi amado, has vuelto a adoptar, escúchame bien, esos malos hábitos, esas viejas vestiduras. Y hoy realmente no se sabe quién eres tú, si realmente eres un cristiano real, verdadero, y eres una persona que realmente vives para el Señor. ¿Por qué? Porque las vestiduras viejas, los hábitos viejos, dañan nuestro testimonio, dañan realmente nuestra imagen como hijos de Dios. Así que un cristiano, mi amado, debe vestirse de tal manera que refleje quién es y a quién le pertenece. En otras palabras,
como cristianos somos llamados a vivir acorde a como creemos. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Jacob está llamando a su familia a desembarazarse, a desprenderse, a cambiarse esos viejos hábitos. Y Dios nos está llamando a nosotros también a que lo hagamos en esta mañana. Por eso, si hoy nuestro deseo es volver al primer encuentro, es volver a ese primer amor, necesitamos también despojarnos de esa vestimenta que lastimosamente hemos vuelto a adoptar después de nuestro primer encuentro. Si no lo hacemos, mis amados hermanos, no vamos a lograr tener una nueva consagración. Si lo hacemos, realmente nos vamos a vestir de ese vestido nuevo creado según Dios. Así que, mis amados, la gente que está allá afuera, la gente que no conoce del Señor, está hambrienta. ¿Y está hambrienta de qué? Está hambrienta de ver cristianos de verdad. La gente que está allá afuera quiere ver cristianos reales, quiere ver personas que realmente han sido transformadas y están siendo transformadas por el poder de la palabra del Señor. Así que para volver a Betel necesitamos algo, un arrepentimiento genuino. Dejar atrás esa vida que hemos asumido, una vida lejos de Dios, distante de Dios, y despojarnos del viejo hombre. Por eso, mi amado, es importante que hoy edifiquemos ese Betel. Y para eso necesitamos levantarnos. No sé qué ha venido pasando en tu vida, no sé en qué tiempo te encuentras, pero el Señor nos dice que es importante que nos levantemos y que entremos en acción. Pero también algo importante aquí, que como Jacob cumplamos nuestra función sacerdotal en nuestra casa. Porque Jacob fue ejemplo para su familia. Jacob invitó a su familia. Jacob le dijo: es necesario a su familia, es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, es necesario que despojemos de esos ídolos paganos, es necesario que nos vistamos nuevamente de una vestidura nueva. Así que, mis amados, hoy Dios nos llama, no solamente a ti, esposo, no solamente a ti, esposa, sino a toda la familia, a que todos, mis amados, nos vistamos de una vida de santidad, que apartemos tiempo para con Dios, y lo más importante, que recordemos que la obediencia produce bendición. Jacob estaba viviendo por un momento difícil, por eso dice: yo necesito volver al lugar a donde Dios me ayudó en el día de mi angustia. Sabes, en Génesis 35, verso 14, nos muestra que Jacob demostró a Dios el principio de su fe. Por eso dice en Génesis 35, 14, erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. La pregunta en esta mañana es: ¿vamos a seguir el ejemplo de Jacob? ¿Vamos a regresar a Betel? Y si tu respuesta es sí, yo quiero invitarte a que hagamos algo, a que juntos oremos. Yo quiero animarte que allí donde tú estás hoy te pongas sobre tus pies y juntos hoy oremos al Señor y le digamos al Señor: es verdad, Señor, tal vez como Jacob he dejado mi primer amor. Tal vez como Jacob he dejado a un lado el lugar de mi primer encuentro. He empezado a vivir una vida lejos de Dios y hoy estoy pasando por angustia, estoy pasando por dificultad, pero Dios me está llamando a que vuelva a Betel. ¿Por qué no allí donde estás, juntos oramos y le decimos al Señor: Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, queremos darte gracias por esta palabra que hoy tú nos has regalado a nosotros. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que un día, Señor, nosotros te hicimos Señor de nuestra vida y de nuestra familia, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú en el tiempo de la angustia, Señor, viniste, Señor, a ayudarnos a nosotros.
Padre, hoy reconocemos que como Jacob, durante estos años, Señor, de vida cristiana, Señor, hemos querido vivir lejos de ti. Si tú nos has bendecido, si tú nos has provisto muchas cosas, Dios, pero Señor, nosotros hemos, Señor, dejado a un lado, Señor, tu presencia. Perdónanos, Señor, porque como familia, Señor Dios, hemos permitido que hayan ídolos en nuestra casa. Como familia le hemos dado más prioridad al trabajo, más prioridad al estudio, más prioridad a otras cosas y no a ti, Señor amado. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho de nuestro negocio, de nuestra economía, un ídolo, Señor del cielo. Perdónanos, buen Dios, porque cuando vinimos a tus pies, dejamos a un lado, Señor, hábitos y costumbres que traíamos, Señor, pero con el transcurrir del tiempo, Señor, hemos vuelto, Señor, a traer esos hábitos a nuestra vida. Nos hemos vuelto como Jacob, tal vez permisivos en nuestra casa con nuestros hijos. Pero hoy queremos decirte, Señor, que queremos volver a Betel, Señor. Queremos volver al lugar del primer encuentro, Señor. Padre, queremos hoy levantar un altar, Señor, Padre, en nuestro corazón para ti, Señor. Y decirte, Señor, que vengas tú, Señor del cielo, y gobiernes, Señor, nuestro corazón en esta mañana, Señor. Oh Padre, hoy te rogamos, oh Rey de la Gloria, que tu presencia venga, Señor. Que seas tú, Jesús, hoy entronándote, Señor, en nuestro corazón, Señor. Y que seas tú disipando de nuestra vida, Señor. Quitando, desarraigando, Señor, de nuestra vida todo aquello que hemos querido, Señor, tal vez dejar que se anide en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, buen Dios, Señor, que tú también vengas al corazón de la esposa, del esposo y de nuestros hijos, Padre bendito, Señor. Perdónanos, Señor del cielo, por dejar que en nuestra casa hayan ídolos, Señor amado. Perdónanos, Señor, por permitir en nuestra casa cosas que a ti no te agradan, Señor, por levantar altar, Señor del cielo, tal vez a los dioses paganos, Señor, por levantar el altar, Señor, tal vez de la fornicación, del adulterio en la casa, de la pornografía, Señor amado, el altar, Señor, tal vez, Señor, de la ambición, del materialismo, Señor. Hoy venimos como familia, Señor, y te pedimos, Señor, ven a nuestros corazones, Señor, y te pedimos, buen Señor Jesús, que seas tú el centro, Señor, que seas tú el centro, Señor, de nuestra casa. Hoy regresamos a Betel, al lugar del primer encuentro, Señor. Hoy una vez más consagramos a ti nuestra vida. Una vez más, Señor amado, te decimos que tú eres, Señor amado, tú eres, Señor, lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra vida y en nuestra casa, Señor. Oramos dándote a ti las gracias en el nombre de tu Hijo precioso, Señor. Amén, amén y amén.